Buenas noches, le doy la más cordial bienvenida a todos a esta primera sesión de estudio bíblico de esta serie que hemos llamado El Ascenso del Reino de Israel. Así que bienvenidos los que están ahora aquí conectados en el Zoom. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús y bienvenidos todos también los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Es una gran bendición poder estar con ustedes aquí esta noche. Y esta noche estamos comenzando una serie que va a ser de 8 sesiones y que luego va a tener su continuación en otra nueva serie en un futuro cercano. Y vamos a hablar de el ascenso del reino de Israel. Y es que, como seguramente todos ustedes saben, el reino de Israel tuvo una época en la que fue un reino muy próspero, rico, glorioso, con una bonanza grandísima y especialmente durante los tiempos de Salomón, eh, Israel era conocido como uno de los reinos más famosos, más prósperos de la tierra para su época. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Vamos a pedirle a mi hermano Miguel Ángel que nos dirija en oración para comenzar este estudio. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Damos las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente reunidos, compartiendo de la vida de su palabra. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestro querido Pastor Carlos y por la gente del Ministerio 5E de México que está promoviendo esta enseñanza. Aquí estamos con la mejor disposición, con nuestro corazón, con nuestros oídos y con nuestra mente abierta a escuchar, a recibir y por sobre todas las cosas a estar dispuestos a la acción de su palabra viva y eficaz pueda ser en cada uno de nosotros el fin para el cual ha sido enviada. Hoy te damos gracias, Padre. Bendice la vida del Pastor Carlos, de la gente del Ministerio 5E que nos está impartiendo para seguir aprendiendo más de ti, para seguir entendiendo lo que representa, cómo se inicia el reino, que hoy es eterno y que hoy permanece para cada uno de nosotros en vida y en práctica de esperanza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, yo les estaba diciendo que esto van a ser 8 sesiones. Nos vamos a basar más que todo en Segunda de Samuel. Sin embargo, vamos a ver pasajes también de Primera de Samuel, de Primera de Reyes. Si mal no recuerdo, creo que hay algunos por ahí de Segunda de Reyes, también algunos del Nuevo Testamento. Pero principalmente en el segundo libro de Samuel. Y les decía, quienes estuvieron en la serie anterior, en la cual estábamos hablando justamente de los inicios de lo que fue el reino de Israel, tal vez recuerdan que el primer rey que hubo fue Saúl. Y es porque durante muchísimo tiempo, o vamos a decirlo de esta manera, desde que Israel eh, salió de Egipto, pasó 40 años en el desierto, pasaron el Jordán y comenzaron a poseer esa tierra prometida. Durante muchos años, ellos fueron una nación que no tenía rey y eran una nación que tenía un gobierno teocrático, es decir, que quien gobernaba era Dios y la autoridad se ejercía por medio de los llamados jueces y los llamados profetas de Israel. No había un rey, no había un gobernante supremo como tal. Los jueces tenían autoridad sobre el, el pueblo, sobre las personas y también los profetas eran personas muy respetadas y lo que los profetas decían, así era porque se entendía que era palabra de Dios. Pero bueno, después de todo ese ciclo que ya también ustedes conocen como lo fue el periodo de los jueces, donde ellos permanentemente eran, o mejor dicho, constantemente eran invadidos por naciones extranjeras, naciones vecinas, los invadían, los hacían cautivos, los ponían a pagar tributos, los sometían. Luego ellos oraban a Dios, Dios les ponía un libertador, ese libertador los libertaba de ese pueblo extranjero que los estaba oprimiendo. Pasaban unos años en paz, volvían otra vez al pecado, se olvidaban de Dios.
venía otro pueblo extranjero y los oprimía, y así estuvieron durante varios siglos, hasta que llegó un momento donde ellos decidieron que ellos querían tener un rey como tenían los demás pueblos de la tierra. Y Dios, aunque Samuel se puso muy triste cuando el pueblo le dijo, porque Samuel era el profeta y el sacerdote principal en ese tiempo, Samuel se puso muy triste cuando el pueblo le dijo que quería tener un rey. Dios le habló a Samuel y le dijo, no hay problema, si ellos quieren un rey y me quieren descartar como su rey, entonces vamos a darles un rey. Y Dios le mandó a Samuel que fuera y eligiera a Saúl, hijo de Cis, como rey sobre Israel. Ya también ustedes saben que en algún momento el rey Saúl hizo lo que era desagradable a Dios. Él desobedeció instrucciones que Dios le dio y Dios lo descartó como rey. David lloró por Saúl y Dios le dijo, Samuel lloró por Saúl y Dios le dijo a Samuel, no llores porque ya yo lo he desechado. Ya yo me he escogido un varón conforme a mi corazón, y yo te voy a dar instrucciones para que tú vayas y lo ungas. Y así fue como Dios mandó a el profeta Samuel que ungiera a David. Y entonces vamos a hablar de eso inmediatamente, de esa primera unción de David. Ya hemos hablado de esto en estudios anteriores, sin embargo, pues tomando en cuenta de lo que se trata la sesión de esta noche, debemos hablar sobre esa primera unción, porque precisamente nuestra primera sesión de esta noche se llama Las tres unciones de David. Vamos a comenzar analizando esto. Tal vez a alguno de ustedes le ha sucedido que en algún momento ha sentido esa plena convicción, esa seguridad de que Dios le ha llamado para ejercer una tarea específica. Hoy, por cierto, estaba conversando con Guillermo y con su esposa y me decía, nosotros no vinimos a este país por una situación económica ni nada por el estilo, sino por una instrucción, por un llamado de Dios específicamente. Entonces, así como ellos en algún momento sintieron ese llamado, tal vez cualquiera de nosotros, o quizá todos los que estamos acá, en algún momento hemos sentido ese llamado de parte de Dios, de que nos movió a hacer algo, de que nos ha llamado a algo, que nos está dando algunas instrucciones específicas, o tal vez recibimos una confirmación de parte de un profeta. Sin embargo, aunque recibimos esa palabra en nuestro corazón, bien sea que Dios nos habló el corazón o que un profeta nos habló o ambas cosas, porque a veces Dios nos habla el corazón y luego viene un profeta y confirma, pero puede que haya pasado un tiempo y lejos de estar haciendo aquello que para lo que tú crees que Dios te llamó, has tenido que atravesar situaciones difíciles, dificultades, adversidades, o probablemente estés viviendo eso en este momento, o quizás lo viviste en el pasado, un periodo muy difícil, o quizás no te pasó a ti, pero quizá conoces a alguien que lo pasó, que lo está pasando, y cuando uno está pasando en un momento así difícil, después de que recibió un llamado de parte de Dios, una confirmación de parte de un profeta, entonces comienza uno a cuestionarse y se hace preguntas como estas. ¿Por qué estoy pasando por esto? Después de que yo recibí esa promesa de Dios, yo la creí, esa promesa de parte de Dios en mi corazón. Entonces lo ponemos en duda. ¿Realmente yo recibí ese llamado de parte de Dios? ¿O esto fue algo que yo me creé, que yo me inventé yo mismo en mi corazón? ¿Algún día se va a cumplir eso? ¿O me voy a despedir de este mundo sin que eso se cumpla? Y a veces hasta incluso pensamos, ¿por qué mejor no me quedé como estaba antes? ¿No hubiese sido mejor que en vez de haber recibido ese llamado, las cosas quedaran como estaban? Porque para haber recibido ese llamado y haber pasado por tantas dificultades, para eso me hubiese quedado como antes. Tal vez alguno de ustedes se puede identificar con algo de esto. Antes de entrar en la materia de la lectura de la Biblia, me gustaría saber si alguno de los presentes me puede decir si de alguna manera se identifica con esto. Yo puedo decir que me identifico y muchísimo, pero no quiero hablar de mi testimonio. De hecho, yo creo que aquí todos lo conocen.
pero me gustaría saber si alguno de ustedes se identifica con esto, que recibió ese llamado, o por lo menos creyó que lo recibió, pero pasó el tiempo y pasó y pasó y pasó. Y lejos de ver todo eso hermoso que Dios le habló a su corazón, pasó por tiempos muy difíciles. ¿Alguien se identifica con esto que nos quiera brevemente contar un testimonio? Bueno, te puedo contar algo, Carlos. ¿Me escuchas? Sí, Ok. En el caso de nosotros es que existió el llamado, mas nosotros no lo entendimos. Y durante ese proceso del llamado, a que entendiéramos que fue un periodo bastante largo, porque yo llegué aquí a Costa Rica, tú mismo me llevaste, tú me indicaste el camino, o sea, Dios te puso para que me dijeras cuál era el camino. Jaime, ¿será que te puedes acercar un poquito? Porque te oímos un poquito más. Ok, cuando o sea, cuando yo llegué a Costa Rica, de alguna manera fue un llamado, o sea, se produjo la situación para que yo llegara a Costa Rica. Ana y tú me llevaron al camino. Y yo dije que no. La señora dijo que no. Julio Antonio por otro lado y mi hermana y mi cuñada también por otro lado me llevaban al camino. Y dije que no. Y dije que no. O sea, el llamado estaba, más yo durante ese ciclo que no hice caso, pasé penurias, pasé problemas. Cuando ya doblo rodillas o doblamos rodillas y llegamos a donde el Señor, identificamos que era eso y empezó todo a tomar vuelo. Entonces, me identifico, ¿por qué? Porque en el proceso quizás fue distinto, pero tiene una similitud, pues no está, había un llamado Tú y no lo yo, atendiste. hubo un llamado y yo no escuchaba. Ahora que escuché, es que me doy cuenta. Muy bien. Puede ser que uno, a lo mejor uno cree que está atendiendo un llamado y no. A lo mejor uno no está haciendo las cosas como Dios quiere que uno las haga. O puede ser que simplemente sí atendimos el llamado, pero que como que Dios te dice, sí, eso está para ti, pero todavía no. ¿Alguien más quiere compartir algo? Gracias, Jaime. ¿Tú qué dices, Guillermo? Porque tú me contabas hoy que tú te moviste de país atendiendo un llamado del Señor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, creo que sentirse identificado con la experiencia que contabas acá en la Biblia. Hoy día el hecho de uno moverse, tomar decisiones y esperar, ¿no? Que se cumpla esa promesa, no siempre es como uno la espera. Por ejemplo, nosotros cuando migramos al país donde estamos hoy día, que es en Argentina, eh, veníamos con una emoción, con una expectativa, muchas cosas, pero entre medio el Señor empieza a procesar y a trabajarnos. Yo venía con la idea de ejercer y de vivir de la profesión con la cual yo estudié en Venezuela, mi país natal, pero resulta que cuando llegué exactamente a la provincia de Córdoba, donde vivo, se me cerraron las puertas. O sea, todavía hasta la fecha yo no puedo ejercer esa profesión, pero por fuera de Córdoba sí se puede ejercer. O sea, porque ¿qué pasa? Que en Argentina las provincias tienen autonomía en sus leyes, entonces cada provincia o estado tiene sus propias leyes, y para yo poder ejercer esa profesión, yo tenía que de alguna forma matricularme, tener un certificado para la provincia que no me lo podían dar por un tema allí interno, un poco burocrático, ¿no? Con el tema de mi título. Pero tenía colegas conocidos venezolanos que habían ido a otras provincias de Argentina y sí estaban ejerciendo y obviamente haciendo el dinero. Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos habló de venir exactamente a Córdoba. Entonces nosotros en obediencia al Señor nos quedamos acá, pero fui procesado por lo menos en mi orgullo, en no poder ejercer algo que yo sentía confianza, me sentía seguro. Así que empecé a aprender muchas cosas más con respecto a los oficios y la presión de que el primer año empezamos a ser padres, estuvimos embarazados de nuestra primera hija, después a los 2 años viene el segundo hijo y obviamente empezar a trabajar, no, no detenerse, avanzar. eh, pero sí algo que nunca nos faltó es la provisión, nunca nos faltó nada. eh, pero bueno, ahí hubo un proceso fuerte de mi orgullo. Y mi esposa es testigo de que lo peleé hasta antes de la pandemia, de averiguar, seguir investigando, indagando. Y cada vez que voy,
a querer hacerlo con la profesión, el Señor no lo permite. No lo permite porque Él nos está llevando a depender de Él en medio de todo esto. Bueno, qué interesante, Guillermo, pero tal vez el Señor sí los llamó a que se movieran a Argentina y tú pensaste que era dentro del ejercicio de tu profesión, pero probablemente el Señor tenía otras cosas para ustedes o había que pasar primero por un proceso. Y me gustó mucho eso que dijiste de que fue algo donde sentiste que tu orgullo fue golpeado. Y te puedo entender muy bien porque yo lo he vivido. Y de eso vamos a hablar en algún momento más, en alguna otra sesión. Pero lo puedo entender muy bien porque sí, muchas veces Dios, para que se pueda llevar a cabo eso, para lo que nos llamó, tiene que trabajar en nuestro carácter. Y eso no significa que seamos malas personas, pero que, porque no estoy queriendo decir eso en ningún momento, ¿verdad? Que es que las cosas pasan porque somos malas personas o no necesariamente porque estemos pecando, pero sí porque se requiere de cierta formación. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí, hijo de Belén, porque de sus hijos me han provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó a Isaí al sacrificio, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Saúl como lo dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Es decir, en ese momento Samuel estaba seguro de que ese hombre era a quien él iba a ungir como rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Entonces, aquí tenemos el episodio de cuando David fue ungido como rey por primera vez, pero pues parece ser, aunque no dice aquí de manera precisa cuál era la edad que tenía David en ese momento, se presume que era muy muchacho. De hecho, transcurrió cierto tiempo después, no sabemos cuánto, no sabemos cuánto tiempo, pero transcurrió cierto tiempo. Buenas noches, Vanessa, bienvenida a nuestro estudio bíblico. Qué bueno saber que estás por acá.
transcurrió cierto tiempo hasta que ocurrió lo de el encuentro entre David y Goliat. No sabemos cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que todavía por todo lo que encierra la historia de David y Goliat, lo que sí sabemos es que para ese momento todavía David era un muchacho, es decir, cuando Samuel lo unge, era aún más muchacho. ¿Qué edad podía tener? Quizá algunos 15, 16, 14. Lo cierto es que era un muchacho y tanto así que cuando yo diría que era un muchacho que todavía no se había desarrollado bien físicamente, tanto así que cuando Samuel le dice a Isaí que llame a los hijos, él no lo toma, Isaí no toma en cuenta a David porque pensaría, no, pero si este es un niño todavía, un muchachito. Sin embargo, pues ya ustedes saben que fue ungido, lo acabamos de ver, fue ungido como rey, siendo aún, de hecho aquí dice, el menor de todos los hermanos. Entonces fue ungido siendo un muchacho. Pero luego ya sabemos que ocurrió este episodio del enfrentamiento entre David y Goliat. David mata a Goliat. Saúl había hecho una promesa de que quien derrotara a Goliat le iban a exonerar de impuestos a la casa de su padre, que le iba a dar a una de sus hijas por esposa. Pero además, Saúl comenzó a poner a David con los hombres de guerra y David comenzó a destacarse como hombre de guerra, comenzó a tener éxito como guerrero y comenzó a adquirir fama, y de allí viene aquello de que, a ver si se acuerdan, que cuando llegaban de las batallas, las mujeres le rendían pleitesía y le cantaban y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y Saúl, el rey Saúl, comenzó a ponerse celoso, a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Lo quieren a él más que a mí? Y comenzó a preocuparse. Probablemente Saúl sabía que Samuel había ungido a David como rey, probablemente, no estamos seguros de ello, porque tampoco lo dice. Lo cierto es que está celoso, sabe que hay un peligro ahí de parte de David, cuando se supone que el heredero del trono tenía que ser Jonatán, el hijo de Saúl. Por supuesto no David, porque David no era familia de Saúl. Ciertamente luego lo hizo su yerno, pero el heredero natural del trono era Jonatán y no David. Y se comienza a poner celoso y Saúl comienza a enloquecer y comienza a perseguirlo. Y hubo un larguísimo periodo en el cual David estuvo huyendo de Saúl, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Y David estuvo escondido en el desierto y estuvo escondido en tierra extranjera durante mucho tiempo. Y David nunca hizo absolutamente nada para hacerle daño a quien era obviamente su enemigo, porque lo estaba buscando para matarlo, pero David no hizo absolutamente nada, aunque tuvo la oportunidad al menos 2 veces de matarlo, no lo hizo porque él consideraba que Saúl era el ungido de Jehová y que si él le hacía daño al ungido de Jehová, él estaba pecando, que él no era quien para hacerle daño a Saúl, a pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Lo que él hizo fue huir simplemente. Huyó al desierto, estando en el desierto, luego después vamos a hablar de eso, se le comenzaron a unir personas, que huían porque tenían deudas, porque eran personas despreciadas, menospreciadas por la sociedad. Se comenzaron a unir a David y David comenzó a formar un ejército, un pequeño ejército porque no eran muchos, pero por ponerle un nombre que se me está ocurriendo en este momento, un nombre de un ejército, un pequeño ejército de personas despreciables, un pequeño ejército de personas desechadas por la sociedad. Y pasó mucho tiempo hasta que en una batalla el rey Saúl falleció. No falleció porque David lo mató ni porque los hombres de David lo mataron. Falleció porque lo mataron
en una batalla con una nación extranjera. Mataron a Saúl y también falleció en esa batalla Jonatán, el hijo de Saúl, con quien ya ustedes saben, porque lo vimos en la serie anterior, y ustedes saben que David había hecho pacto de solidaridad para siempre con Jonatán, el hijo de Saúl, porque era su amigo. Y dice la palabra que Jonatán amaba a David como a sí mismo. O sea, ellos tenían un amor recíproco y Jonatán admiraba muchísimo a David. Entonces, pasado todo ese tiempo, murió Saúl en la batalla y aquí lo que comienza a ocurrir a partir de 2 de Samuel capítulo 2 es ya fallecido el rey Saúl. Recién fallecido el rey Saúl y recién fallecido Jonatán, el hijo de Saúl. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces, aquí podemos ver que David, después de que murió Saúl, fue ungido por segunda vez. Pero fue ungido por segunda vez sobre Judá. A ver si me están entendiendo. ¿Cuántas tribus tiene Israel? Seguramente ustedes lo saben, ¿verdad? 12. Exactamente, son 12 tribus. Pero David está siendo ungido solo por Judá. ¿Dónde fue ungido por Judá? En Hebrón. ¿Quiénes lo ungieron? Los ancianos de Judá. Recuerden que los ancianos en estas épocas ejercen, por la tradición que viene incluso desde el periodo de los jueces, ellos ejercen una autoridad sobre el pueblo. ¿A qué compararíamos, Diana, hoy en día en los modelos de gobierno actuales? ¿A qué compararíamos los ancianos? ¿A qué crees tú? ¿Qué se te parece? ¿Está pensando, Diana? A ver, alguien que me quiera decir. Al Congreso. Exactamente. Al Congreso. Eso es como decir los diputados o los representantes o los senadores. La Cámara del Senado, la Cámara de Representantes. Los ancianos tenían autoridad. Los ancianos ejercían funciones de jueces en los pueblos. Y ellos tenían la capacidad para dictar sentencias cuando habían confrontaciones entre los habitantes. Pero tenían autoridad. Entonces vinieron los ancianos y ungieron a David como rey sobre Judá. ¿Por qué lo ungieron? ¿Por qué creen que lo ungieron? A ver, ¿quién me quiere decir? Yo pienso porque murió Saúl y no tenían rey. Claro, así de sencillo. Bueno, murió Saúl y no tenían rey entre comillas, porque ya van a ver que luego se levantó por allí otro rey. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero lo cierto es que ese otro rey que se levantó fue rey sobre las otras tribus, pero no sobre Judá. Entonces, en ese momento se generó una división en el reino, una división temporal. Entonces, David era el rey sobre Judá, pero más no el rey sobre los otros pueblos.
Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto a Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. ¿Qué notan ustedes allí en este pasaje? Él llama a los de Jabes de Galat que enterraron el rey Saúl y los bendice y le dice, qué bien que hicieron ustedes haciendo misericordia con su señor, que les dieron sepultura. Dios haga misericordia con ustedes. Ahora esfuércense, sean valientes. Y miren, los de la casa de Judá me ungieron por rey. ¿Ustedes ven alguna actitud hostil de parte de David allí? ¿Qué crees tú, César? ¿Hay alguna actitud hostil hacia esas personas de Jabes de Galat? No era Judá. No, ninguna, sino más bien así como que quédense tranquilos, vamos a ver qué pasa. Más bien de conciliación, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que como que de alguna manera le quiso decir, miren, ellos me dijeron como rey, cualquier cosa que estoy a la orden. Siento como que había un mensaje ahí de conciliación, ¿verdad? Como que, de hecho, David nunca asumió que ese pueblo era su enemigo, simplemente que Saúl lo detestaba y lo quería matar, pero no que asumió que era de, o sea, ¿cómo lo va a considerar sus enemigos? Si ese es su pueblo, si ese es su sangre, su familia, ¿sí me dejo entender? Entonces, ocurrido esto, dice, pero Agner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galac, sobre Jesurí, sobre Israel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Es decir, lo hizo rey, el que era general del ejército, el ministro de la defensa, por ponerle un nombre actual, lo nombró, agarró el hijo de Saúl, al hijo del rey, y lo puso como rey, pero no lo puso como rey sobre Judá porque ya los de Judá habían decidido poner a David como rey. Dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses, 7 años y medio. Agner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de Saúl salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Agner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante, perdón. Y Jehová respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de José, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurín, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Agner y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Y siguió Asael tras de Agner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Voy a hacer un paréntesis aquí porque yo quisiera que ustedes tomaran nota de estos nombres porque en algún momento más adelante los vamos a necesitar. Vamos a ver. Dice que Agner es el general del ejército de Saúl, es decir, es el general, el jefe del ejército de, vamos a llamarlo de esta manera, del otro bando, porque ahora Israel y Judá tienen 2 reyes por aparte. Entonces, Agner es el jefe del ejército de Israel. Y Joab, no sé si se dieron cuenta,
Joab, dice, hijo de Sarvia, es el jefe del ejército de David, ¿ok? Aunque Joab tiene una particularidad, y es que Joab no fue uno de los que se unió a David, no fue uno de los desechados que se unió a David cuando David estaba huyendo en el desierto. No, Joab se unió a David ya para el momento cuando David es ungido como rey en Judá. Pero es el general del ejército de David. Y miren esto, Joab, el general del ejército, Abisai y Asael son hermanos. Y son los tres hijos de Sarvia. Para que tomen nota de estos nombres. Agner y además Joab, Abisai y Asael, hijos de Sarvia. Asael tiene una característica. Es un hombre ligero de pies como una gacela. Es decir, corría muy rápido. Y siguió Asael tras de Agner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y miró atrás a Agner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Agner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Agner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Agner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Agner. Entonces recuerden que Joab y Abisai son del ejército de Saúl y son los hermanos de Asael a quien lo acaban de asesinar. Entonces dice que lo siguieron y se puso el sol cuando llegaron al collado de Agma que estaba delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Agner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Agner dio voces a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente, ¿no sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás el pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel. Es decir, ahí paró la batalla, como que hicieron una tregua, ¿ok? Hicieron una tregua. Y dice, y Agner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón, llegaron a Mahanaim, y Joab también volvió a perseguir a Agner, y juntando a todo el pueblo, dice que faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael, miren, ¿por qué no dice 20 hombres? Porque Asael es una persona especial. Dice, faltaron 19 hombres y Asael, más los siervos de David, hirieron de los de Benjamín y los de Agner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 5. Porque lo que yo estoy queriendo ilustrarles con esto, aparte de estos nombres que son importantes, es que desde que muere Saúl, el rey Saúl, y los de Judá, los ancianos de Judá, coronan a David como rey sobre Judá, y Agner, el general del ejército, pone a Isboset, hijo de Saúl, como rey sobre Israel. Ahí, desde allí, se formó una guerra que duró un cierto tiempo entre Judá, entre los de Judá y los de Israel, siendo un hermano, porque son todos descendientes de Jacob, ¿verdad? Que pasaron los descendientes de los que pasaron el desierto, cruzaron el Jordán, poseyeron la tierra, y hubo guerra durante años. Y en 2 de Samuel, capítulo 5, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra
y lo volvías a traer, porque recuerden que David fue uno de los jefes del ejército de Saúl durante mucho tiempo. Que lo que pasa es que Saúl le tenía envidia porque siempre tenía éxito en las batallas y la gente lo reconocía. Pero la gente sabía que David era un hombre de guerra a quien siempre le iba bien. Entonces él dice, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Eso que lo volvías a traer es que, mira, cuando íbamos contigo nos iba bien. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Midieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 30 años. Perdón, en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. De tal manera que sumando 7 años y medio más 33 años, David reinó, antes de entregarle el reinado a Salomón, reinó 40 años y medio, aunque ahí dice 40, pero si lo sumamos, son 40 años y medio. ¿Qué edad tenía David cuando comenzó a reinar, cuando recibió esa unción de parte de Judá? Porque a partir de allí comienzan a contar los 40 años y medio que él estuvo reinando. ¿Qué edad tenía? ¿Lo vieron? 30 años. 30. ¿Qué edad tenía cuando fue ungido como rey por Samuel? No dice la edad, ¿no? 16, 17. No dice, solo dice que era un muchacho. Ese es más o menos un jovencito. Porque para todo lo que hizo el hombre. ¿Cómo dice Jaime? Tiene que haber sido un joven, o sea, algo muy muchacho, porque para todo lo que se genera, hasta que se hace rey, es mucho tiempo. O sea, correcto. Lo muy largo, pero apenas 30 Correcto. años, un muchacho. ¿Qué dice Pastor Miguel? Revisando un poco la tradición hebrea, cuando el niño era instruido en la ley y cuando se le hacía recitar la Torá completa, las 614 leyes, iba al templo y presentaba vamos a decir, su confirmación de la fe judía, tenía 12 años, así como cuando Jesús fue llevado al templo. Esa era la edad en la que era presentado. Se supone que a partir de ese momento, de acuerdo a la tradición, ellos ya podían ejercer trabajos, digamos, dentro de la familia, es decir, podían ser pastores, cuidadores de ganado, ayudar en las faenas cotidianas de la familia. O sea que, considerando que David era joven y dice que era de tez esbelta, de todo esto, podíamos estimar que David podía estar teniendo para el momento de que lo ungieron entre unos 13 a unos 17 años. Es simplemente una estimación de lo que se cree cronológicamente que la edad que pudo haber tenido cuando fue ungido, o sea, 14, 15, 16 años aproximadamente. Muy bien, excelente explicación, pastor. Ahora, asumamos que tenía 17. ¿Cuántos años transcurren desde que es ungido como rey hasta que realmente, o sea, desde que es ungido como rey por primera vez, hasta que es ungido como rey por los ancianos de Judá, que es cuando realmente él comienza a ejercer un reinado? Porque antes era un caudillo, ¿verdad? Un líder en el desierto, huyendo. Aunque él ayudaba a la gente, los liberaba cuando los extranjeros los oprimían, sin ser el rey, ayudaba a la gente, los salvaba de los problemas que tenían, pero no era el rey. Entonces, ¿cuántos años transcurrieron? Al menos, conforme a lo que nos está diciendo aquí el pastor Miguel Ángel, mínimo 13 años, ¿correcto, Miguel? Mínimo 13 años. Pero lo interesante de esto es no que hayan pasado 13 años, sino lo terriblemente difíciles que fueron esos años para David. Porque fueron años
en los que sí, él estuvo un tiempo allí con Saúl, los primeros tiempos, como uno de los líderes del ejército de Saúl. Saúl lo tenía como un hijo más en su casa, iba, venía, hasta que ya comenzó a Saúl a ponerse celoso. ¿Se acuerdan que le lanzó una lanza que lo quería matar? Después le tendió una trampa. Jonatán lo salvó de la trampa, tuvo que huir, ya no pudo volver más. Y Saúl pasó años persiguiéndolo y queriendo matarlo. Y David tuvo que irse a esconder al desierto. Y fue cuando se le comenzaron a unir los indeseables, los endeudados, los oprimidos. Ya lo vamos a ver en otra sesión más adelante, quiénes fueron los que se unieron. Y de ahí, de esos indeseables, comenzó a hacer un pequeño ejército. Y entonces, yo diría que eran un poquito parecido a aquello de Robin Hood, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí huyendo, pero cuando había algún problema en algún lado, les hacían saber y ellos eran los que, digamos, que venían los filisteos y estaban oprimiendo a una gente por allí, venía David y los salvaba. Pero estaba huyendo. Y en ese tiempo escribió algunos de los salmos. Y dijo, por ejemplo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Recuerdan eso? Y así como eso, escribió salmos donde expresaba esa angustia. ¿Ustedes se imaginan esa angustia de saber que en algún momento tienes que poner tu cabeza sobre una piedra o sobre un montón de paja? Porque estás cansado, porque tienes que descansar, pero tú no sabes si te va a llegar alguien en la noche y te va a matar. Bueno, nosotros no nos podemos imaginar eso, Jaime, porque nosotros, a pesar de todas las dificultades, como decía Guillermo, nunca nos ha faltado la provisión. Entonces, a pesar de todas las dificultades, siempre hemos dormido bajo un techo, por la misericordia de Dios. Entonces, es difícil para nosotros imaginarnos, pero valdría la pena que nos hiciéramos estas preguntas, entonces, que estas reflexiones que vienen a continuación. Bueno, ¿cuántas unciones recibió David? Ya sabemos que son 3 unciones. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras en esto? Y el tiempo aproximado, ya sabemos que puede ser un mínimo 13 años, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Ya dijimos, hubo mucha persecución en eso. Durante ese tiempo, muchos peligros de muerte. Entonces, ¿qué crees que podemos aprender de esto que lo podamos aplicar a nuestras vidas? Y te pregunto, ¿crees que has recibido alguna unción de parte de Dios? Si tu respuesta es sí, ¿cuál es esa unción? ¿Y estás llevando a cabo aquello para lo que fuiste llamado? ¿Por qué sí o por qué no? Me gustaría que alguien me pudiera compartir su respuesta sobre esto. ¿Has recibido alguna unción? ¿Estás haciendo eso para lo que fuiste ungido? ¿Lo que fuiste ungido? Pasar, bueno, ya comentó, por ejemplo, Jaime, comentó Guillermo sobre ese tiempo difícil. ¿Has recibido alguna unción? ¿La estás ejerciendo? Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. ¿Qué opinas, César? Sí, César está muy calladito esta noche. No, lo que pasa es que antes la unción se repartía o se le daba a ciertas personas, pues, y le daban una tarea asignada, por eso que lo ungían. Pues. Pero ahora, gracias a la cruz, a la muerte de Jesús, todos tenemos unción cuando creemos, pues, y recibimos la unción a través del Espíritu Santo. Interesante. Esa unción todos la tenemos, que es el Espíritu Santo, pues. Al creerlo, al aceptar a Jesucristo en tu corazón, estás ungido. Y ahí es donde es lo que yo creo que es lo que dice Guillermo y el otro caballero, pues. Entonces ahí empieza el proceso de averiguar qué es lo que tenemos que hacer.
Ok, ¿y tú crees que tú has recibido alguna misión específica de parte de Dios? Yo creo que yo estoy en ese proceso. Estás en ese proceso, todavía no estás seguro. No estoy seguro. Sí, estoy seguro de que sí, pero todavía no, como que no he entendido. Pues sé que hay unos que son más lentos que otros. No, bueno, y en algún momento lo que tenga Dios para ti, Dios te lo va a confirmar, ¿verdad? Amén. Pero lo que sí sabemos es que todos tenemos el llamado, dice la palabra, id y hacer discípulos de todas las naciones de la tierra, y eso es un llamado para todos, enseñándoles que hagan las cosas, todo lo que yo les he mandado, ¿verdad que sí? Pati, usted está muy sonriente, usted quiere decir algo, usted está pensando ahí, está meditando. Pues a mí me pasa algo similar a lo de César, pero uno quisiera tener mucha seguridad de muchas cosas. Uno quisiera que alguien le dijera, mire, lo que usted tiene que hacer es esto y lo voy a ungir para esto. Y por lo menos en mi caso no ha llegado. Entonces, pero lo que yo veo es que se presentan situaciones ante las cuales, y digamos que oportunidades, por ponerle un nombre, y Dios lo capacita a uno para responder a ellas, yo creo que como Él quiere. Así es. Entonces, aunque uno, o sea, aunque uno no haya recibido esa instrucción clara como uno la quisiera recibir, y como pasó, por ejemplo, en el caso de estos reyes, que les dijeron, usted va a ser el rey y aquí lo unjo. Dios sí permite ciertas cosas en las cuales lo puede usar a uno como Él quiere. Muy Y aunque bien. uno no se sienta preparado, Él lo hace. Muy bien, me hiciste recordar de Gedeón, ¿verdad? Que dijo, Señor, pero dame una confirmación. Y entonces el Señor le dio confirmaciones, ¿verdad? Pero, es decir, le dio señales, pero no siempre Dios nos da las señales como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces hay que tener eso, hay que tener eso presente. Ahorita le voy a pedir una opinión al pastor Miguel, que yo sé que nos va a decir algo muy bueno, pero Diana, ¿y tú qué dices? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que el Señor pues me ha hecho un llamado por la forma tan sobrenatural como se dejó ver en mi vida y todas las cosas que han cambiado a partir de que todo eso sucedió. Pues yo lo tomo como todo este tiempo como un tiempo de preparación, eh, donde me prepara mucho el carácter, porque de eso sí que me ha tocado aprender mucho. Y a veces fallo, vuelvo y pido perdón y ahí me sigue formando. Hay una amiga que me dice, ay, no pidas tanta paciencia porque te ponen más pruebas, mucha paciencia. Entonces, pienso que estoy como en ese momento de preparación para servirle al Señor. Así Bendecida es. para bendecir, restaurada para restaurar y así ahí voy poco a poco. Pero ¿sabes qué, Diana? Lo importante es que cuando Dios te ponga a la persona al frente, no te quedes callada. Eso precisamente oraba esta mañana cuando me colocaba la armadura, decía, Dios mío, y cuando yo tenga una persona enfrente, pon esas palabras en mi boca, que seas tú a través mío haciendo lo que yo tengo que hacer, pero que yo sea un instrumento. Si normalmente lo hago así. Muchas gracias, Diana. Gracias a usted. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Carolina. Así como le sucedió a Guillermo, pues cuando llegamos a Argentina llegamos con una promesa de parte del Señor en la que Él nos decía que era el tiempo en el que nosotros no íbamos a entregar el testigo a nuestros hijos, sino trabajar juntos. Para mí, bueno, ha sido un proceso, así como yo te lo he comentado en otras oportunidades,
ha sido un proceso porque pues nosotros veníamos de en Venezuela, estuvimos pastoreando, y cuando llegamos aquí a Argentina, pues a mí particularmente el conectarme se me ha hecho difícil. Y creo que este tiempo ha sido de preparación. Hubo un momento van a ser 2 años, que el Señor me dijo, es tiempo de contención. Y me mostraba a mí poniendo mi hombro para que otra persona llorara. Y bueno, he tenido durante este año y medio, he tenido la oportunidad de contener muchas personas de manera virtual, porque no nos conocemos. Con el trabajo pues que estoy ejerciendo, he aprendido lo que es el escuchar la necesidad de otro, escuchar los testimonios en la vida de otras personas, y puedo decirles literalmente, de oídas había oído que sucedían muchas cosas, pero escuchar de primera mano la cantidad de cosas que hay, he entendido que es un tiempo verdaderamente de preparación para lo que el Señor tiene. Ha sido súper. Pero Carolina, mira qué interesante, tú estás trabajando, pero en el trabajo te estás dejando usar por Dios y estás prestando tu oído y estás dando palabras de consolación y estás aconsejando y estás hablando del amor de Cristo. Entonces yo digo, sé que ya más pronto de lo que yo me imagino va a ser ese tiempo de tener personas frente a mí en las que yo pueda escuchar. No por oídos o viéndonos las caras a través del celular o la computadora, sino en persona. Sé que este ha sido un hermoso tiempo para que el Señor me prepare en su amor. Como dice Guillermo, estamos en un país donde yo nunca había experimentado el frío como el de acá. El más que había experimentado era el de Mérida, ni el calor como el no podemos, me acosté y no tuve con qué acobijarme. No nos ha faltado absolutamente nada, pero sé que es un tiempo en el que el Señor necesitaba prepararnos y bueno, lo mejor está por venir. Amén, amén, amén. A ver, Pastor Miguel, enséñanos algo interesante antes de despedirnos. Perdón. Bueno, yo creo que hay un entendimiento cuando muchas veces yo tengo la linda oportunidad de compartir la palabra, y siempre le digo a la gente, el secreto está en enamorarse de Dios. El secreto está en mostrarle verdaderamente que estamos enamorados de Él, que podemos verdaderamente aprender a depender de Él, que podemos ver en cada manifestación su presencia. Si yo te dijera ahora que yo me siento cómodo, no me siento cómodo, pero es que no me siento cómodo porque Dios no me quiere cómodo, Dios me quiere incómodo. En los tiempos en los cuales yo pensaba que tú ibas a llegar a un cierto nivel de cosas y decir, bueno, hasta aquí me trajo el Señor, como dice la palabra, pero hasta aquí me trajo para quedarme sentado. No, hasta aquí me trajo para entender que si me quedo sentado, no avanzo. Y justamente me va a tocar hablar de eso, voy a hablar de la transición. Y porque la palabra rectora de la iglesia tiene que ver con transición. Entonces, entendí mucho de que la transición sin movimiento es estancamiento. Si no hacemos lo que Dios nos dijo, porque siempre Dios va a tener una palabra direccional para nosotros, y si nosotros estamos atentos a su voz y entendemos lo que nos dice, nos vamos a mover. Pero si no entendemos lo que nos dice o decidimos no aceptar o como que no procesar lo que nos está diciendo, como le pasó a mi querido, al querido primo allá en Costa Rica, mientras no le haga caso, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo le haga caso, no solamente no va a empezar a pasar, sino que yo me voy a empezar a mover en la dirección que Dios me está hablando que me mueva. O sea, todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, y hace poco hablábamos con un matrimonio que hacía un taller de familias, y nos decía, la familia tiene que tener propósito, pero la familia tiene que tener un propósito intencional. ¿Qué significa esto? Que Dios no está esperando a que nosotros escuchamos su voz poderosa y que Él haga.
Dios nos da su voz poderosa, pero la voz poderosa es un mandato de Él que tenemos que cumplir en obediencia. Y si no nos movemos en obediencia, entonces Dios va a decir, bueno, pero es que yo te puse todo adelante, como el chiste aquel de la inundación. Señor, yo estoy esperando que tu mano poderosa, y le mandó una lancha a la vida. Señor, yo estoy esperando que tu mano poderosa está aquí. Le decía a los tipos de Guardia Civil, no me recoja porque la mano poderosa de Dios me va a sacar. Y el tipo se ahogó. Y cuando llega al cielo a la presencia del Señor, le dice, Señor, yo me quedé esperando que tu mano poderosa. No, chico, te mandé la lancha salvavidas, te mandé defensa civil, te mandé el helicóptero, te mandé el avión de la Armada y no te montaste. ¿Qué querías? Entonces, así funciona Dios. Dios funciona en el entendimiento de que podemos ser obedientes a su palabra. Pero ¿qué nos dijo Él? La gran comisión es, vayan y hagan discípulos enseñándoles todo lo que yo les he dado. Si nosotros comenzamos a construir ese entendimiento de la gran comisión y comenzamos a darle a beber de lo que hemos bebido de Cristo, entonces comenzamos a comprender que por obediencia su palabra nos hace profundizar en los dones, en el entendimiento de los talentos, en el entendimiento de lo que nosotros vamos a ir construyendo de la mano de la obediencia de papá, pero también de la mano del accionar de fe que nos permite vivir la vida que Él quiere que vivamos. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Miguel. Bueno, yo quiero que cerremos con esta pequeña reflexión. De cada una de estas personas que podemos ver en todos estos episodios que vamos analizando de la Biblia, de todos ellos podemos aprender, porque si analizamos la vida de David, sin duda David, como dice la palabra, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que quería agradar a Dios, pero también tenía defectos, también cometió errores, también pecó. Saúl, él no pidió ser rey, Dios lo escogió para ser rey. Él seguramente en lo que él alcanzaba a entender, él hizo lo mejor que él pudo. Es decir, no pudiéramos decir que Saúl era completamente bueno o que era completamente malo, pero pues hizo cosas por las cuales Dios lo descartó. Pero también pudiéramos decir de Isboset, el hijo de Saúl, a quien Abner puso como rey sobre Israel. Pudiéramos hablar de Abner, pudiéramos hablar de Asael, el de los pies ligeros, pudiéramos hablar de Joab, el jefe del ejército de David. De cada una de esas personas podemos aprender algo, sobre todo de David y luego también de Salomón y de todas esas personas que vamos a ir mencionando durante las próximas sesiones. De todos aprendemos algo, de cada uno de ellos que lo podemos aplicar a nuestra vida. A mí me gustó mucho algo que dijo Guillermo en un principio, y era lo de eso de que Dios ha trabajado con su orgullo, porque él soñaba con que él iba a hacer algo y como que Dios le dijo, no, eso no. Y entonces, qué rudo es que uno llegue, ¿verdad, César? Como llegó a Estados Unidos, no sé si era tu mente en ese momento, pero César es ingeniero agrónomo, mucha experiencia en Venezuela en el área. Y aquí pues quizás le tocó que hacer trabajos aquí en este país que, o sea, no se hubiese imaginado originalmente en Venezuela que él iba a tener que hacer cierto tipo de tareas acá que a lo mejor hubiese pensado, bueno, pero para esto fue que yo me esforcé estudiando en una universidad, hice una vida profesional y entonces como que Dios le va tocando a uno el orgullo, pero es parte de una preparación. Y esos errores que cometen estas personas y también sus aciertos, de todos ellos aprendemos. Y yo les puedo decir que cuando vayamos analizando en los próximos meses lo que hicieron estos reyes, lo bueno y lo malo de todos estos reyes, no solamente Salomón, sino todos los que lo sucedieron después, tuvieron aciertos, tuvieron errores, tuvieron partes buenas, tuvieron partes malas, aunque hay algunos que la Biblia los describe como malos, es decir, malos, otros eran buenos, pero tenían errores. ¿Qué podemos aprender de todos ellos? Porque a través de la vida de cada uno de ellos, Dios nos habla, nos da una lección de vida a nosotros. Y lo importante es que, como de alguna manera lo expresaba ahora el pastor Miguel Ángel, nosotros nos enamoremos de Dios y que nos esforcemos en agradarle a Él. Y de esa manera tengamos la certeza de que si tenemos que pasar por un momento difícil, por una temporada difícil, como esos años que pasó David de mucha dificultad, en el desierto, siendo perseguido,
lo querían matar. Que tengamos la certeza de que hay un propósito del Señor para nuestras vidas en todo eso y que todo de una u otra manera nos va a ayudar para bien, que todo es parte de una formación, que Dios a veces necesita moldear nuestro carácter y que nosotros, la labor nuestra no es renegar, no es quejarnos, no es decir, como dijeron los israelitas cuando salieron de Egipto, para eso me hubiera quedado en Egipto, para que me traen para acá a pasar por esto. Todos se murieron en el desierto. Los que llegaron a la tierra prometida fueron las generaciones que vinieron después, pero ellos no. Justamente por eso, porque eran, como lo dice en la Biblia, un pueblo de dura servicio, un pueblo al que le costaba humillarse delante del Señor, inclinar el rostro, por eso se llama dura servicio. Entonces, eso que nosotros precisamente no debemos hacer, y en esos momentos de dificultad y en esos tiempos en los que estamos todavía, que no tenemos la certeza de para qué fue que Dios nos llamó, que no tenemos 100% la seguridad, como dice Patricia. Yo quisiese, me gustaría recibir una instrucción así clara como la recibió David. Bueno, pero es que Dios no trabaja de igual manera con todos, pero que como quiera que sea, aunque nos hable de manera clara o aunque no estemos seguros, que estemos con la disposición de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, sea lo que sea, y que si pasamos por una situación difícil, si pasamos por un desierto, llámese dificultad económica, enfermedad, problemas familiares, por todo, solamente le demos la gloria y la honra a Dios, aún por lo que parezca difícil, porque la palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a orar para despedirnos. Padre amado de la gloria, bendito sea tu santo nombre. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos esta noche, Señor, y te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que tú nos sigas hablando en nuestros corazones sobre todo lo que hemos analizado esta noche, Señor, y que nos sigas hablando en lo que estudiaremos durante las próximas semanas de este estudio bíblico, Señor. Así que quedamos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a todos los que están conectados aquí esta noche, sus familias, y también bendigo a todos los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Señor, la sangre preciosa de Cristo nos cubra a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Y hoy sí me despido por completo porque tengo un compromiso. Y ustedes saben, compromiso del 14 de febrero. Muchas bendiciones.